De Viena a Berlín celebran el legado musical de Arnold Schoenberg. Y evocaremos la memoria y vestigios de los estudios Churubusco. Quédense en Noticias 22. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a la hora cultural de la televisión mexicana. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y vamos a dar paso a la información. Directamente a ella, porque han pasado 10 años ya de su partida y el recuerdo de García Márquez sigue rondando entre mariposas amarillas. Gabriel García Márquez fue un destacado escritor y periodista que nació en 1927 en Colombia, un país alegre, familiar y lleno de sueños difuminados, otros cumplidos y otros eternamente vivos como los de Gabo. Conocido como el padre del realismo mágico, movimiento literario y pictórico que toma auge a principios del siglo XX, se interesa en mostrar lo irreal y extraño como algo cotidiano. Así nace 100 años de soledad. El merecedor del Premio Nobel de Literatura de 1982 logró quedarse en sus lectores y los fue transportando de libro en libro con sus mariposas amarillas. En 1976, en un diálogo entre el novelista y su paisano, el periodista Germán Castro Caicedo, en una programadora de televisión colombiana RTI, Gabo declara a Contracrítica que El coronel no tiene quien le escriba es uno de sus más grandes logros. En un principio, sería una comedia donde recordaba a su abuelo, que murió esperando su pensión de veterano de la Guerra Civil, pero la obra dio un vuelco total. Mientras García Márquez redactaba la novela en París, se quedó sin un peso y empezó a escribir cartas de auxilio a sus amigos, que nunca fueron respondidas. Diariamente bajaba de un 7º piso sin ascensor a revisar el correo y al no encontrar nada subía y registraba su desgracia, agregando una página triste al libro. El 17 de abril de 2014 fallece el Nobel en México, su segundo hogar, deteniendo la muerte sus manos mágicas, pero no su legado, que espera el próximo lector que quiera vivir para contarla. 10 años después de su muerte, renace la ilusión de leerlo en su obra póstuma, En agosto nos vemos. No era así la voluntad de Gabo, pero sus hijos le regalaron a sus lectores esta última dicha. Para Noticias 22, Keren Pérez. Y es bien sabido que la obra más famosa de García Márquez es un hito en la literatura latinoamericana. Y bueno, por ello ocupa un lugar preponderante en su traducción a otros idiomas, justo al lado de la obra de Cervantes. 100 años de soledad se encuentra en más de 45 idiomas, entre ellos el bengalí, cuyo sistema de escritura se caracteriza por entenderse de izquierda a derecha y por la presencia de pequeños triángulos al lado de las letras. Tuve que ir varias veces a Aracataca, Colombia, porque es un texto, traducción en sí no está como se suena tan fácil la cosa, y aparte 100 años de soledad, es un librazo, ¿qué puedo decir? Fueron 5 años de arduo trabajo y 2 años de edición, lo que invirtió Anisus Saman para traducir 100 años de soledad de Gabriel García Márquez al bengalí. Hay muchos desafíos, es muy retador, tiene que ir cada uno una cosa que realmente, qué es lo que quiso decir el escritor cuando lo escribió, qué es lo que él trató de decir a sus lectores. Un traductor tiene que entender claramente. Ya después el segundo reto es cómo trasladar esa misma emoción en el lenguaje bengalí o cualquier idioma que quiere llevar. Anisu señala que lo que lo inspiró a traducir la obra de García Márquez fue la semejanza que, según él, tiene Colombia con su tierra, su cultura, el clima y la universalidad. Nada más saber 2 idiomas bien, no es lo suficiente para traducción. Tiene que entender la emoción que lleva cada palabra. El texto es sagrado, pero quitamos la emoción del texto. Se quedan unos garrabatos. No significa absolutamente nada sin emoción. La traducción de 100 años de soledad al bengalí se publicó en el 2019, aunque Saman aún sigue haciéndole ajustes, ya que asegura la riqueza y emociones plasmadas en esta obra son inagotables. Bueno, pues en otros asuntos, este fin de semana la provocación es inventar que soñamos. Y tomemos como pretexto la obra del autor de la tragicomedia mexicana. ¡Qué
se cumplieron ya 3 meses sin José Agustín, el escritor que sin miedo y con facilidad confrontó los estándares literarios de su época e incentivó los ánimos creativos de generaciones subsecuentes. Toca los mentes y corazones de todas las generaciones porque escribió desde muy joven, entonces sus novelas no son que alguien recuerde su juventud desde grande, sino que realmente fue un joven quien las escribió. Como homenaje al artista guerrerense, el sábado 20 y domingo 21 de abril se realizará el programa Inventando que Sueño en el Complejo Cultural Los Pinos. Tuvimos que dividir las mesas de atención porque como fue tan prolífico y trabajó en literatura y dentro de literatura pues trabajó el cuento y el ensayo y la novela y dentro del mundo de las artes escénicas también hizo guiones de cine y de teatro. Entonces aquí tuvimos que hacer una mesa para cine, un evento de teatro, los conciertos porque se le reconoce como una especie de figura del rock aunque no fuera músico. Tenemos lectura maratónica y tenemos editoriales independientes que van a venir a vender. El evento de teatro que marca el programa es especial, pues el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, bajo la dirección de Valeria Fabri, presentará Baño de Uñas, obra inédita de José Agustín, escrita en el hervor de las elecciones federales de México de 1988. Hay una exposición también acá al lado que va a tener objetos representativos emblemáticos de su obra y de algunos manuscritos y cosas, cuadros de su hermano que era un gran pintor y le hizo retratos. Todas las actividades serán de entrada gratuita y tanto el 20 como el 21 de abril se extenderán por diferentes espacios de Los Pinos como la Cabaña 1, el Helipuerto o el Auditorio C. Se le reconoce como una figura muy de la contracultura y pues aquí digamos que se apoya la cultura ya oficial, supongo. Y él logró trascender esos bloqueos o esas murallas entre dos mundos quizás aparentemente insolubles. Es extraño porque él en un libro que vamos a reestrenar pronto que se llama La Nueva Música Clásica, él predijo esto, dijo que ojalá Los Pinos se convirtiera, hace casi 50 años, en el 85, se convirtiera en un lugar cultural. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. En tu tumba danza mi hago. Y ya lo habíamos anticipado en este espacio, el vencedor vencido llega a Bellas Artes. Esta propuesta replantea desde una visión muy humana los hechos posteriores a la caída de Tenochtitlán. Uno de los pasajes de la conquista que menos se habla nos es presentado en la ópera El Vencedor Vencido de Federico Ibarra. El Vencedor Vencido, trata del paso de Hernán Cortés por las Cibueras, el paso a Honduras, que así se le llamaba en esos tiempos. Y se trata del caos que pasa porque le dicen que no debe pasarlo por la selva, pero él quiso. Y trata también un poco de Malinche, de Malintzin, de cómo ella, a través de su inteligencia, de su astucia, puede cobrar venganza, ¿no? De todo lo que le hicieron. En El Vencedor Vencido vemos a una Malintzin, un Hernán Cortés y un Cuauhtémoc alejados del mito. Lo que hizo Malintzin es sobrevivir. ¿Y cómo lo hizo? Usando su inteligencia, usando sus dones de habilidad de aprender los idiomas y poder crearse un estatus, ¿no? Y poder cobrar venganza de todo lo que le hicieron los mexicas, que obviamente la esclavizaron, le hicieron todo lo más bajo que se le puede hacer a una mujer. Entonces ella cuando vio a los españoles, yo siento que ella vio la oportunidad de poder lograr lo que tanto anhelaba, ¿no? Entonces yo la veo como una mujer muy fuerte. Yo creo que tenemos que retomar realmente y leer, informarnos de qué pasó realmente, de qué pasaron nuestros antepasados para que tengamos que estar ahora así, libres, tengamos nuestra propia decisión y conocer lo que pasaron ellos, porque cuando empiezas a leer e investigar, por ejemplo en este caso que me tocó hacerlo para poder, porque siempre escuchamos que la Malinche, pero nunca nos ponemos a leer e investigar. Y cuando empiezas a leer y dices, wow, realmente ella no era una traidora, realmente ella ¿qué hizo? Fue solamente salvar su vida.
El libreto, escrito por Enrique Serna, nos narra las pesadillas de Hernán Cortés por asesinar a su esposa, la esclavitud de Cuauhtémoc, pero sobre todo la imposición de la fe católica. Y es que, como se dice en la puesta en escena, los frailes nos enseñaron a obedecer y tener alma de esclavos. Pues yo creo que la visión es de dar un poco la realidad de cómo se les fue convenciendo a los conquistados, ¿no? De que era una nueva religión, de que tenían que volverse, y también es un poco con lo que les hacían si no lo creían, ¿no? Entonces va acompañado un poco de la realidad de cómo fue en ese tiempo, y pues ellos, así como ella, lo tenían que aceptar, porque si no, ¿qué pasaba, no? Todos ya sabemos qué pasaba. El vencedor vencido cuenta con la participación del tenor Jesús Estrada, las sopranos Mariana Valdés y Mariana Echeverría, y el tenor Andrés Castillo. Esta ópera tendrá una breve temporada en el Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Alberto Aranda. El cine vuelve a ser pretexto para encontrarnos con nuestra realidad. Ahora poniendo especial énfasis en las nuevas generaciones. Para celebrar a las niñas y niños de México, se realiza el segundo ciclo del circuito de exhibición Voces y Temas del Cine Mexicano 2023, un encuentro con nuestra realidad, dedicado al público infantil. La iniciativa se puede disfrutar durante abril en 14 sedes del país, entre las que se encuentran Sonora, Baja California, Coahuila, Zacatecas, Veracruz, Chiapas y Ciudad de México. Este ciclo para las infancias contempla la película Emma, del director Julio Bárcenas, que narra la historia de una niña de 8 años que recibe un balonazo en la cabeza y tiene una revelación. Todas las pecas del mundo del director Gibran Mujica, que tiene como protagonista a José Miguel Mota, un estudiante de secundaria que se enamoró de una chica de la que no debió fijarse, Cristina Palazuelos, guapa, popular y pecosa. Y El ángel del reloj del director Miguel Ángel Uriegas, un cuento de hadas sobre el tiempo y una chica que quiere detenerlo. Esta película apoya la investigación sobre cáncer infantil. Como parte del ciclo, se realizó el conversatorio Directoras de Cine Mexicano, que contó con la participación de las cineastas Tatiana Hueso, Marina Stavenhagen y María Gaja. La iniciativa busca mostrar que el cine es un vehículo de expresión artística y una poderosa herramienta de comunicación, aprendizaje y reflexión que contribuye a formar el pensamiento crítico y a comprender el mundo, al tiempo que concientiza y sensibiliza, por lo que resulta importante incentivar a las infancias a mirarse a través de la cinematografía. Su imagen siempre estará ligada a un poncho rojo. Su voz a lo más profundo de nuestros sentimientos. No sé qué tiene el 17 de abril de 1919 nace en Costa Rica la reconocida cantante Chavela Vargas. Su nombre hace referencia a una de las voces más influyentes en Latinoamérica. Su temperamento y estilo único la convirtieron en una artista emblemática. Desde la adolescencia, Chavela Vargas comenzó a desarrollar un gusto por el canto y a los 17 años se trasladó a México, país que adoptó como patria. A los 30 años inició su actividad como cantante profesional y en 1961 publicó su primer álbum, Noche de Bohemia. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano se caracterizó por su manera de interpretar las canciones rancheras y de retar al público desde el escenario, despertando la admiración de sus seguidores. Temas como Macorina, La Llorona, La China y Volver, Volver figuraron entre las más apreciadas interpretaciones de su amplio repertorio. Rebelde y bohemia, Chavela se caracterizó por mostrar una imagen muy distinta a la mujer de su época, ya que vestía de forma masculina, fumaba cigarrillos, bebía mucho, llevaba pistola y siempre portaba un zarape rojo. Su adicción al alcohol acabó con su carrera, pero a principios de la década de los 90 resurgió gracias a un encuentro con el director de cine, Pedro Almodóvar, quien la ayudó a superar sus problemas y le dio éxito en España. En 2001 realizó un importante concierto en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México y editó su libro Y si quieren saber de mi pasado. En 2007 fue distinguida con el premio Grammy a la excelencia musical de la Academia de las Ciencias y Artes de la Grabación.
3 años después, salió a la venta el álbum Por mi culpa, donde canta a dúo con Lila Downs y Joaquín Sabina, entre otros. Chabela Vargas, uno de los referentes femeninos de la música ranchera, falleció el 5 de agosto de 2012 en Cuernavaca. Llorona, que el santo Cristo lloró. Y bueno, total, ¿qué tanto es tantito para seguir recordando a este gran cronista? Con un amplio programa de actividades entre las que se encuentran exposiciones, charlas y proyecciones de películas, se le rendirá un homenaje al cronista Armando Ramírez. Pues para él era el centro, el mero centro, irse de fiesta, ir con los cuates, la novia al café de Chales, ¿no? Entonces, claro que yo hoy en día, a mi edad, lo comprendo a él, pues que claro, quería contar las historias que él vio desde niño, que recorrió, que olió, que sintió. Armando Ramírez fue originario del barrio Bravo de Tepito. Publicó más de 20 obras literarias, entre cuentos, novelas y crónicas. Su primera novela, Chin Chin el Teporocho, llegó al séptimo arte bajo la dirección de Gabriel Retes. Colaboró en medios de comunicación como guionista y cronista, donde popularizó la frase ¿qué tanto es tantitito? Claro está que le gustó y le encantó llevar esa vivencia, eso que con lo que creció, y contárselo al mundo, porque era un mundo como más de pose, más de caché. Para recordar el legado del cronista mexicano, se realizarán actividades en 6 utopías de Iztapalapa. En la sede Libertad participará el escritor Guillermo Bautista en la charla y se proyectará el cortometraje ¿Qué tanto es tantito? El viernes 19 participará el luchador El Fantasma en una conversación y se proyectará la película Me llaman la Chata Guayo, de Manuel Bonilla, en la Utopía Teotongo. Mientras que el 20 de abril en la Utopía Tezontli participará el cantante El Charro del Misterio Jr. y el periodista Rafael Molina. Las actividades finalizarán en el Barco Utopía con la exposición Crónicas de una vida chingona. Total, ¿qué tanto es tantitito? De Armando Ramírez, y se proyectará el documental Amigo Javier Batis. La mayoría de las piezas audiovisuales son inéditas. Que fue algo que nadie ha visto y yo lo he guardado junto con mi familia para que sea distribuido como él quería, acercándole la cultura a todos. La cartelera completa está disponible en las redes sociales y en la página de Utopía. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora volvamos la mirada a las entrañas de los estudios Churubusco y su gran patrimonio documental. Entre foros viven recuerdos de producciones nacionales e internacionales. Es en los estudios Churubusco donde David Lynch, por ejemplo, rodó parte de su adaptación de Dune en 1983. Aquí mismo, Santo, el enmascarado de plata, peleó contra las mujeres vampiro y Felipe Casals dirigió Canoa. Para dar cuenta de algunos proyectos que se incubaron en este lugar, se inaugura la muestra Memoria y Vestigios de los Estudios Churubusco. Vamos a encontrar stills, vamos a encontrar pósters en gran formato, vamos a ver pósters en formato media carta, otros que son un poco más pequeños como de mano. Son materiales originales de películas que en algún punto de su producción pasaron por Estudios Churubusco. Acorralados de Alfredo Crevena, Pistoleros bajo el sol, de Rubén Galindo, o Cronos de Guillermo del Toro. Son en total 36 piezas de diferentes soportes, formatos y producciones. Estas irán rotando con el paso de los meses. La muestra se construye gracias a donativos de personas que trabajaron o trabajan en distintas áreas de Estudios Churubusco. Ha sido gente de utilería, de props, de vestuario. Este proyecto ya tiene un poquito más de un año y medio para ser exactos, desde que surge hasta el resultado de esta exposición. Hubo un trabajo teórico primero para poder nosotros juntar este concepto de memoria, vestigios, y la conclusión es que justo todos los seres, como de una forma individual, tenemos recuerdos, y toda esta serie de recuerdos nos aluden a una memoria, y esta memoria a su vez se transforma en una memoria colectiva, y justo es lo que quisimos hacer, apelar al recuerdo de las diferentes personas que han trabajado aquí en los estudios Churubusco. En este intento por destacar el valor de la memoria, los recuerdos y los vestigios, la muestra se ha complementado con algunas frases de connotados creadores del medio cinematográfico como Akira Kurosawa.
Ese es el primer paso. Posteriormente habrá una segunda edición de la exposición que mantendrá el mismo título porque el proyecto pues, es la memoria. Y en esa segunda parte de la exposición sí podremos tener objetos, ya podremos ver cosas por ahí muy curiosas que nos han donado, no desde playera, gorra, la taza, pero también cartas, escritos. Memoria y vestigios de los estudios Churubusco se puede ver en la explanada del edificio Luis Buñuel al interior de los estudios Churubusco hasta finales de octubre de 2024. La muestra de objetos vendrá por estas mismas fechas en 2025. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Con un llamado a la sensibilización y la inclusión, nombremos el mundo con las manos. IBI se escribe con I de inclusión. Es por esto que durante la Fiesta del Libro y la Rosa, esta organización enfocada en promover la literatura infantil realizará la mesa Leer el mundo con ojos sordos y darle nombre con las manos. Lo que vamos a reflexionar con el público asistente es justamente sobre las distintas formas de leer. ¿Quiénes son los lectores? Si existe una sola forma de leer o hay muchas. Y esto es importante porque la fiesta que es la 16ª edición de la fiesta, se llama Los Susurros de las Lenguas, Lenguajes y Escrituras. Entonces, cabe perfecto porque la lengua de señas mexicana, pues justamente pues su nombre lo dice, es una lengua, es un sistema de comunicación humana para un sector específico que nos interesa muchísimo entender desde dónde leen, cómo leen y qué es esto de hablar con las manos, ¿no? En la mesa, la cual será el domingo 21 de abril a las 11 horas, participarán especialistas que abordarán el tema de la inclusión desde su propia experiencia. Aquí el tema es ganar espacios y entender que las diferencias nos suman, nos enriquecen, no nos separan, hay que hablar de cosas tan trascendentales como existe una literatura para la comunidad sorda. En la comunidad sorda hay poesía, con lengua de señas mexicanas se utilizan metáforas, es decir, son muchas preguntas las que tenemos y un espacio muy breve, entonces es una conversación, se va a abrir la reflexión en torno a las distintas formas de leer y también a los derechos del lector, ¿no? ¿Qué significa ser un lector en la comunidad sorda? Noticias 22, Alberto Aranda. El sentido del humor es la llave que nos ofrece esta agrupación para acercarnos a las manifestaciones clásicas del arte. De los creadores de Men in Tutus, llega este espectáculo familiar Men in Pintuck, que combina ballet clásico y la comedia, en donde podrás disfrutar piezas tradicionales como Diana y Acteón, o Pas de Quatre, fusionadas con situaciones divertidas y berrinchudas, naturalmente escandalosas. Lo que hacemos es abordar un discurso sobre la deconstrucción de los estereotipos de género, pero desde un lenguaje cómico, ¿no? Y irreverente, absurdo, y lo que básicamente hicimos fue combinar todo lo que es la danza clásica, el dominio técnico, lo impresionante, las líneas, la estética del ballet clásico tradicional como lo conocemos, y metiendo la comedia, ¿no? Este espectáculo se divide en 2 actos. En el primero se presenta el programa El Ballet Gala, donde se muestran piezas como La Muerte del Cisne y La Arlequinada, mientras que en el segundo se presenta El Cascanueces, en donde se rompe la barrera del ballet clásico, puesto que hay comedia de por medio. Incluso en esta producción nos vamos literalmente a veces a las butacas con el público, es una experiencia también inmersiva de los artistas con la audiencia y lo hace muy padre, lo hace disfrutable y amigable el espectáculo también para, digamos, primerizos, ¿no? O sea, personas que no tienen nada de experiencia con el ballet, nunca han ido a un espectáculo de ballet clásico. Con la comedia a veces tiende a ser un poquito más amigable para que la gente se abra y digan, yo quiero ir a ver algo de eso. La gira comenzará a partir del 31 de mayo, llegando a las ciudades de Culiacán, Guadalajara, Chapala, Tijuana, Cuernavaca, Monterrey y Cancún. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Los ingredientes para este highball son ritmos, memorias y la fusión de géneros musicales. Estamos esperando tu cambio de estación, tu visión de lluvia. La Gusana Ciega, la emblemática banda de rock alternativo mexicano formada por Daniel, Germán y Lu, lanzan su álbum Highball Volumen 2, que está compuesta por covers de canciones que han sido seleccionadas cuidadosamente. Creo que
el hecho de hacer covers es como muy divertido para nosotros porque las canciones son ya muy buenas canciones que estamos escogiendo, que ya están compuestas y nos podemos concentrar en la forma, ¿no? En el proceso ya de producción y arreglo de la canción. Por lo pronto ya tenemos el primer sencillo que se llama ¿Usted qué haría? Este sencillo es una nueva versión de la canción ¿Usted qué haría? Del cantante y compositor argentino-mexicano Diego Verdaguer. Los músicos dejan ver que fue todo un reto, ya que el género en que está compuesta se aleja del universo musical al que la banda está acostumbrada a interpretar. Somos una banda de rock, que la mayoría de nuestras influencias siempre han sido esas, ¿no? Otras bandas de rock. Entonces de repente cuando haces versiones de estos géneros que son un poquito alejados a lo que estamos acostumbrados a hacer es bien interesante. Además de este tema, el nuevo álbum se compone de las canciones más influyentes para esta banda de rock, como Pasadiscos, también de Diego Verdaguer, Eres, de José María Napoleón, Perfume de Gardenias, Quizás Quizás, entre otros grandes éxitos musicales. Y gracias al triunfo obtenido en sus conciertos, preparan una gira nacional e internacional. De entrada, el 11 de mayo vamos a estar aquí en la Ciudad de México en el Velódromo Olímpico como parte del Festival Sonoramex. Y después de eso vamos a arrancar la gira que nos va a llevar pues por toda la República. Vamos a ir a España también en agosto y esperamos también ir a Estados Unidos antes de que termine el año. Pero mientras esperamos a que comience la gira y el lanzamiento del álbum que se prevé para agosto, podemos disfrutar de los sencillos que están sacando. Escuchen ¿Usted qué haría? Versión La Gusana Ciega. Si es una canción que conocías, te va a gustar nuestra versión. Y el video también lo hicimos también divirtiéndonos mucho, entonces diviértanse con nosotros y disfruten. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Antes de la pausa les comentamos que la nostalgia, la melancolía y sobre todo la esperanza son los temas principales del proyecto en el que la compositora y locutora Ingrid Bourgeon le canta al agua y a la vida con la presentación de su más reciente producción discográfica Jueves de Ríos, acompañada de 6 músicos de la escena del jazz y la música de concierto, así como invitados muy destacados. La artista nos espera mañana jueves 18 de abril a las 7:45 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para cantar al agua. Además, una destacada jazzista que con su hermana tienen el programa de Ellas, en efecto, en Horizonte, en Imer. Y vale muy la pena talentosas ambas. Grandes cantantes, y ahora con esta propuesta como solista, Ingrid pues nos sorprende y además hace un llamado para cuidar el agua. Y bueno, nos vamos a la pausa. Regresando, vamos a estar en Berlín. Y en otras partes, así que no se vayan de sus lugares. Volvemos. Este 2024 se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de un ícono de la música moderna y de uno de los compositores más importantes del siglo XX. El creador austríaco Arnold Schoenberg ha cambiado la historia de la música con sus ideas y postulados estéticos revolucionarios. En Viena y Berlín se lleva a cabo un año de celebraciones con un programa completo de actividades culturales en homenaje al artista. Nos vamos a conectar en Berlín con Valentina Torrado para que nos amplíe la información. Valentina, adelante, te escuchamos. Muchos saludos desde Berlín. Este año las ciudades de Viena y Berlín celebran los 150 años del compositor austríaco de origen judío Arnold Schoenberg, con la premisa de navegar en las profundidades de su pensamiento y su música, con un programa completo de actividades que abarcan desde conciertos en la Filarmónica de Berlín, varias exposiciones, clases magistrales hasta lecturas. Se muestra la versatilidad creativa de una de las figuras más influyentes del siglo XX en la escena de la música. Nace en Viena en 1874 y muere en Los Ángeles en 1951. En estas ciudades y en Berlín pasa los periodos más importantes de su carrera artística. Arnold Schoenberg fue un hijo de su época. La experimentación y el deseo de lo nuevo fueron dos ideas de cabecera del movimiento de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. En este marco de cambios, desarrolla su carrera musical y, al igual que las vanguardias pictóricas que pregonaban la liberación de las formas, los colores y las temáticas, aunque nunca abandonando las reglas básicas de la composición,
Arnold Schoenberg enarboló la bandera de la emancipación de la disonancia, planteando la igualdad creativa de todos los tonos. Es así como se lanzó a una valiente aventura de experimentación artística, como lo demuestran sus composiciones. Entre 1908 a 1921, enmarcadas dentro del llamado atonalismo libre. En 1912 crea su pieza icónica del modernismo musical llamada Pierrot Lunaire, opus 21. Schoenberg fue un compositor autodidacta, gran admirador de Richard Wagner y Johannes Brahms. Con sus ideas y planteamientos creativos innovadores, sentó una base importante para la nueva música en 1910, convirtiéndose en el principal referente de la música moderna vienesa. Schoenberg creó sus piezas dentro del orden de su propio sistema, el sistema Schoenberg. Entre 1921 y 1923 introdujo su método de composición con 12 tonos relacionados únicamente entre sí, llamado dodecafonismo. No solo fue un controvertido compositor, sino un pedagogo, un teórico musical y un pintor. Su relación con Berlín termina de mal manera con la llegada del nazismo. Cuando comenzaba a ganar prestigio como compositor y profesor de la Academia de las Artes, fue expulsado de su cargo y tuvo que emigrar a Estados Unidos. Allí fue recibido por la prensa como el enigma de la música moderna ha llegado. Allí continuó como profesor en Nueva York, en Boston y en Los Ángeles, donde muere en 1951. Gracias por su atención. Saludos desde Berlín. Valentina Torrado, DW. Gracias, Valentina. Extraordinaria recomendación, sobre todo para acercarnos a estas vanguardias del siglo XX. Ya lo comentabas, la dodecafonía y las atonalidades. Ahí está, por ejemplo, La Noche Transfigurada, un imperdible de este gran compositor Arnold Schoenberg. Y ahora remontémonos al origen de la actualidad nacional. Vean de qué forma. Con el objetivo de promover y rescatar el valor histórico de la colección Casasola, la Fototeca Nacional expone la muestra virtual Los inicios del México contemporáneo, donde a través de estas 40 imágenes podemos tener estas ventanas hacia este tiempo que va un arco temporal de 1920 hasta 1940, donde podemos ver la evolución social, política, económica, estructural de la Ciudad de México. Los espectadores podrán adentrarse en las calles del centro histórico de la capital del país, así como en sus mercados, pulquerías, oficinas, cafés, tiendas, teatros y escenarios de la vida cotidiana. Ha sido muy puntual el Archivo Casasola para la divulgación de estas fotografías, pero el Archivo Casasola es un archivo que tiene tópicos tan diversos como la sociedad misma, ¿no? Y esta es una de las grandes virtudes de los inicios del México contemporáneo, porque nos va a permitir visualizar el día a día. También contiene retratos de los protagonistas de la política y la cultura de aquella época. Los invitamos a todas y todos a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales que tenemos en Facebook, en Twitter y en Instagram, que es Fototeca Nacional. En estas redes sociales van a poder encontrar un link que los va a dirigir a la plataforma donde se está exponiendo de manera digital. Va a estar hasta el 24 de mayo y pues los invitamos a que puedan conocer los inicios del México contemporáneo, una ventana de 1920 a 1940 para poder visualizar los inicios del México contemporáneo. Noticias 22, Óscar Cortés. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Otro de los grandes de la literatura universal estuvo en la pantalla del Canal 22 desde sus inicios fue Gabriel García Márquez, El Gabo. Los amores de Florentino Ariza y Fermina Daza, los amores tan desgraciados en los primeros años, es una copia fiel pero literal, minuto a minuto, de los amores de mis padres. Y yo la escribí aquí en Cartagena, escribía en la mañana, en la tarde salía a recorrer lugares que quería poner en la novela y me iba con mis padres a que me contaran por separado la historia de sus amores. Premio Nobel de Literatura en 1982 por su libro 100 años de soledad, obra cumbre del realismo mágico.
Los novelistas escribimos más con la intuición que con la razón. Y muchos elementos de un carácter, por ejemplo, a mí me da mucho miedo empezar a razonarlo, porque me parece que se convierte ya en otra cosa, en un personaje científico y en un personaje humano. García Márquez se ratificó como figura rectora de la cultura latinoamericana y mundial. Sus conceptos sobre diferentes temas ejercieron fuerte influencia. En todos mis libros, lo último siempre es el título. Hemingway decía que él llegaba a tener hasta 80 títulos posibles de un libro y al final escogía el que era. Yo creo, como decía de los personajes, el personaje principal de un libro es el libro mismo. En su acervo literario encontramos títulos como El amor en los tiempos del cólera, Noticias de un secuestro, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, por mencionar solo algunos. Falleció el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México tras una recaída de cáncer linfático. Noticias 22, José Antonio Hernández. El Teatro Isabela Corona nos invita a volver la mirada a nuestros años de juventud y reparar en esos pequeños detalles que finalmente definen la vida. Hemos vivido muy poco para haber perdido tanto. 20 años para ser exactos. Ramona, Carlota y Juanse son tres amigos que enfrentan las problemáticas de la juventud en la puesta en escena 20, escrita por Valentina Girón, dramaturga de 23 años, que ha realizado diplomados de arte dramático en Nueva York y Londres. Toca temas acerca de la juventud, las sustancias, las relaciones tóxicas, las relaciones amorosas y todas estas cosas que atravesamos a los 20 con la intención de pues representar esto en una puesta en escena para que los chavos, la juventud y todo el mundo se pueda identificar con estos temas y no sea algo solamente mareador en la cabeza de los jóvenes y se puedan ver realmente representados en escena. Que es precisamente la problemática de las amistades cuando uno tiene 20 años, que pareciera que el mundo gira alrededor de estos problemas que tienes a los 20 años, que para ti son muy importantes y que cuando uno se hace adulto dice, ay, por favor, por eso se están muriendo los chavos. Pues sí, pero cuando nos hacemos adultos olvidamos que la vida gira en torno a veces a pequeños detalles. Valentina Girón desarrolló este texto a través de un taller con Luz María Mesa, quien dirige el montaje, en un diálogo franco y directo con el espectador, a quien le presenta las circunstancias de la juventud, pero con problemáticas claras y puntuales. Creo que es muy importante en la juventud rodearte realmente de personas que te puedan apoyar, que te puedan escuchar. Yo creo que sentirse escuchado y entendido para la juventud es algo que es básico para no meterte en problemas serios. La actriz y dramaturga apuesta por el teatro como un espacio de encuentro intergeneracional. Es una representación contemporánea de nuestro sentir y de nuestra forma de pensar que sin ser panfletera, sin quererte decir no hagas drogas, realmente solamente es presentar una situación y cómo lo vivimos nosotros y cómo lo pueden entender estas generaciones mayores. Además creo que estamos en un punto crítico, generacional y tal vez hasta histórico en el que por el internet y la manera en la que está evolucionando la sociedad nos sentimos que hay como una brecha generacional cada vez más grande. 20 se presenta en el Teatro Isabela Corona el viernes 19 de abril a las 6 de la tarde y el sábado 20 y domingo 21 en función doble a las 11 y 1. Noticias 22, Víctor Gaspar. Hola Juanse, ¿cómo estás? Uno de los máximos exponentes de la pintura barroca regresa a la capital británica. Vamos a ver. El que se conoce como el último cuadro que pintó Michelangelo Mercy de Caravaggio en 1610 se exhibe nuevamente en la Galería Nacional de Londres. La habitación que lo alberga se encuentra con una luz tenue y con paredes oscuras. El par de pinturas y una carta permanecen en las penumbras. El texto en exhibición es el que permite esclarecer que, efectivamente, Caravaggio fue el autor de la obra. Antes de su aparición, esta se le había atribuido a uno de sus seguidores hasta 1980.
Durante su presentación, el museo pidió a los visitantes poner atención a las manos de quienes fueron inmortalizados en el cuadro, es decir, de quien dispara la flecha a Santa Úrsula, las de la víctima, las de su verdugo y las de un espectador. Incluso la de un soldado que sujeta con delicadeza el codo de Úrsula, como si estuviera listo para sostenerla si se cae. Caravaggio fue uno de los pintores italianos más destacados que revolucionó el arte con su técnica del tenebrismo. Falleció semanas después de terminar el martirio de Santa Úrsula, cuando decidió regresar a Roma, de donde salió huyendo tras cometer un asesinato en 1606, derivado de una pelea. De espíritu pendenciero, Caravaggio ya no pudo regresar a la capital italiana, pues falleció a causa de la infección que le provocó la herida de otra pelea. Noticias 22. Definitivamente un hombre que revolucionó la pintura, que supo manejar como pocos los claroscuros y además, amigos, Laura, un hombre muy polifacético porque igual abordaba temas de la mitología como temas religiosos de aquel entonces, del siglo, del periodo barroco. Por ahí está la cabeza de Medusa y está el mito de Narciso, pero también momentos de la vida cotidiana como el famosísimo juego de cartas, que tienen este sello tan característico. Por ahí comentan que este cuadro que regresa ahora a la Galería Londinense es una suerte también de autorretrato, que él en primera persona está atestiguando el martirio, el sacrificio. Entonces es un juego muy interesante de cómo también los pintores barrocos, y lo hacía Goya, lo hacían todos, de alguna manera manifestaban su presencia en sus cuadros, las selfies de entonces. Efectivamente, Goya, Rembrandt, Velázquez, que son también grandes maestros del claroscuro, están totalmente relacionados con la obra de Caravaggio, que descubre estos juegos de luz que hacen que las figuras que retrata sean vistas como tridimensionales, como si se tratara de obras que tienen movimiento. Son las características de su legado y además una enorme carga simbólica y de información histórica, información también de la mitología, como por ejemplo Judith y Holofernes, mencionabas la cabeza de Medusa, pero también está, por ejemplo, ahí el Baco, este dios de los placeres, el dios del vino, que tiene pues unas reminiscencias a este memento mori, que se recuerda que morirás. Esto está muy presente en su obra, siempre hay un mensaje más allá del personaje que está siendo retratado, sea real o sea mitológico. Y ya no nos metemos a analizar porque se nos sería el programa, en el equilibrio de la geometría, sí, claro. Es preciso y es perfecto y no hay nada fuera de lugar y eso hace todavía más poderoso su discurso pictórico. Y cambiamos de tema porque en política no hay nada escrito, como lo podemos confirmar al celebrar este singular proceso democrático en el Teatro Milán. Conocedor de los juegos de la política, el joven dramaturgo mexicano Alberto Lujambio escribe una comedia e intriga política ambientada en el cuartel general de un candidato independiente. Independiente es el montaje que explora las situaciones electorales y redimensiona a sus protagonistas. La historia sucede el día de la elección, para el día de las elecciones que se juega la candidatura presidencial, muchas diputaciones, senadurías, pero también la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y ese día, pues nuestro candidato, que es el candidato independiente, está en tercer lugar y no hay ninguna posibilidad de que gane. Y de pronto, conforme avanza el día, porque empieza muy temprano, 7:40 de la mañana empieza la historia, y conforme avanza la jornada electoral, suceden acontecimientos que cambian las probabilidades y de pronto la posibilidad de ganar se vuelve latente. Sandro Bustos es el nombre de este candidato independiente que desde la ficción nos lleva a reflexionar sobre la identidad en carne y hueso de quienes contienden por cargos de elección popular. Una de las principales reflexiones que por lo menos a mí me ha regalado el recorrerlo, y espero con suerte que a la audiencia también, es
pues que al final nuestros actores políticos también son personas y les atraviesa lo que pasa y lo están viviendo desde muchos lugares y no nada más desde el juego político, con miedos, con angustias, con risas, con retos, con ambición, con ego, como cualquier persona. Muy memorable, muy qué hermoso. Rina Rajlewski advierte que son pocas las piezas teatrales que abordan el tema. Estima oportuno, así, estimular el diálogo desde la escena teatral. El de generar conversación y el de invitar a la reflexión, como bien dices, y que de pronto pasa que quien es muy cercano al mundo de la política encontrar muchos guiños que le van a ser familiares y opiniones que incluso le van a parecer divertidas o le van a parecer interesantes, en donde estará en acuerdo o en desacuerdo, que también es parte del juego. Pero para quien no es una persona cercana al espectro de la política, creo que también hay una manera muy didáctica y muy inteligente de acercarles al mundo de la política. Independiente se presenta en el Teatro Milán los martes a las 8:45 de la noche hasta el 25 de junio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Sor Juana y Calderón de la Barca se reencuentran en Bellas Artes. El Teatro Clásico regresa al Palacio de Bellas Artes en la conmemoración de su aniversario 90 con 2 clásicos, Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz, en un montaje a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, con 17 miembros de su elenco estable. El hecho de que fuera la primer comedia, el hecho de que le escribiera con esa finalidad de complacer a María Luisa, la virreina, para festejar el nacimiento de su hijo. O sea, todo el contexto de cómo se generan los empeños de una casa ya es un enredo amoroso mayor que el enredo. Entonces, yo digo que es una comedia adentro de otra comedia un poco más negra, ¿no? Más negra. Y bueno, desde luego que el bolero es nuestro amigo, o sea, el bolero nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida en todas estas situaciones en las que nos metemos voluntaria o involuntariamente. Esta versión de Los empeños de una casa hermana la visión de la época en la que fue escrita con el sentir del bolero. Tú vas derecho por el Siglo de Oro y de pronto te desvías a Manzanero, ¿no? O sea, y te das cuenta que hay un encuentro absoluto entre un endecasílabo del siglo XVII y la letra de Jaramillo, que Jaramillo, que por cierto hay que decir que mal lo pasaba, pero sus boleros son increíbles, ¿no? Conocía, al igual que conocía a Sor Juana. Los dos conocían perfectamente el estado de desasosiego y de desesperación como nadie. Estrenado en 1635, el clásico de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, llegará al escenario principal del Palacio de Bellas Artes en una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, en coproducción con la compañía La Zona. La vida es sueño es una adaptación realizada por Nick Ormrod y Declan Donnellan, dirigida por este último. Producción que ha llegado a escenarios como el Barbican de Londres y ciudades como Sofía y Bucarest. Ahora viene dirigido por Declan Donnellan, que es un director británico muy divertido, muy especializado en resignificar a los clásicos, y trae La vida es sueño, que es la piedra angular de alguna manera de todo el patrimonio, bueno, por lo menos desde mi punto de vista a mí me parece uno de los grandes textos monumentales del Siglo de Oro, y traen La vida es sueño. Entonces creo que también va a ser divertido que la Compañía de México estemos montando a Sor Juana, además por primera vez, la primera vez que la Compañía Nacional de México monta a Sor Juana. La vida es sueño se presentará en la sala principal del Palacio de Bellas Artes el martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de mayo a las 20 horas. Los empeños de una casa ofrecerá funciones en el mismo escenario el jueves 16 de mayo a las 8 de la noche, el sábado 18 a las 7 de la noche y el domingo 19 de mayo a las 5 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y hoy nos despedimos con un recuerdo del compositor Jean-Baptiste Collet, quien nació el 17 de abril de 1833 en Bruselas, Bélgica. Él también violinista, se destacó por su labor académica. Si de hecho algo le recordamos, si se le reconoce a este gran músico, son los ensayos para enseñar a tocar violín. Y todavía se siguen utilizando hasta hoy. Que son referentes. Y aquí una prueba de ello. Muchas gracias. Buenas noches.